Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este domingo 2 de marzo de 2025, en donde quiero centrarme en el Evangelio según San Lucas, del capítulo 6, versículo 39 al 45. En primer lugar, hay algo que me llama la atención. Jesús nos invita a mirar profundamente dentro de nosotros para darnos cuenta de todas aquellas realidades, de todas aquellas emociones y situaciones que necesitan ser gestionadas y que necesitan ser transformadas. Es importante que nos preguntemos en nuestro interior qué ser humano queremos ser, qué vida queremos vivir. ¿Cuál es el ser humano que Dios quiere que seamos sin dejar de ser nosotros, sino al contrario, llevando a la plenitud lo que nosotros somos? ¿Cuál es la vida que Dios nos pide vivir de amor, de justicia, de vínculos profundos, de solidaridad, de comunicación de vida, de felicidad y de satisfacción profunda por lo que somos y por lo que amamos? Y desde ese punto de vista, reconocer aquello que tenemos que ir modificando poco a poco. Y al hacerlo, entonces encontramos unas realidades que debemos asumir como parte nuestra y poner en movimiento. No se trata de caer en una culpa destructiva, no se trata de hacernos daño, no se trata de generarnos violencia, no se trata de ser impacientes. Tenemos que reconocer nuestros propios procesos, nuestros propios ritmos, nuestra propia forma de ser, para que desde allí nos movamos a responder al llamado de Dios, pero al mismo tiempo sin caer en situaciones que terminan siendo autodestructivas. Pero cuando lo hacemos, podemos entonces llegar a dejar de proyectar. Muchas veces realmente nosotros nos convertimos en los jueces más duros y radicales de los demás. Y cuando vivimos juzgando y cuando vivimos criticando y cuando vivimos condenando y cuando vivimos enviando a medio mundo al infierno y cuando vivimos cuestionando las decisiones de vida de los demás y cuando vivimos realmente generando toda una serie de juicios y prejuicios y vociferando frente a la vida de los demás, es fundamental que entremos a preguntarnos qué está pasando con nuestra vida. Cuando nosotros no estamos satisfechos con lo que somos, cuando nosotros no hemos trabajado en nosotros mismos, cuando nosotros no hemos asumido, abrazado, amado y gestionado nuestro ser como una forma de compensación y como una forma de búsqueda de una afirmación inconsciente, caemos con todas las fuerzas sobre los demás. Entonces la invitación inicial es esa, para que podamos reconocer la mota que hay en nuestro ojo, la viga que hay en nuestro ojo, y no nos quedemos viendo de pronto la mugrecita insignificante que puede estar en el de los demás. Pero hay otra invitación que me parece muy importante. En el camino de la vida, y especialmente en las personas que vamos haciendo un camino de espiritualidad, es fundamental que lo que nosotros vamos transmitiendo se vaya haciendo vida en nosotros. Con esto quiero decir también una cosa. No quiere decir que para poder comunicar el mensaje, la experiencia de Jesús, se necesita ser perfecto, porque entonces nadie podría anunciar el mensaje del reino. Ni se trata tampoco de considerar que nosotros ya hicimos el camino y que por ende somos los maestros, porque realmente en el mundo de la espiritualidad
nunca dejamos de caminar, y más porque la vida es una espiral en donde avanzamos en algunos momentos, pero en otros nos devolvemos, en donde hay situaciones que son tan fuertes en nosotros que aunque llevamos gestionándolas durante mucho tiempo, aún siguen costándonos, aún seguimos cayendo, aún seguimos lastimándonos, aún seguimos lastimando a otros en esas mismas situaciones, pero que estemos trabajando, que realmente estemos conectados con Dios para que de una manera rápida logremos recapacitar, logremos asumir y logremos volver a encaminarnos a vivir de una manera más profunda desde la bondad que Él quiere que vivamos. Y entonces esa es una invitación profunda, porque muchas veces queremos ser guías de otras personas sin trabajar en nosotros, porque muchas veces queremos ser guías de los demás sin que ese mensaje que transmitimos realmente haya permeado primero en nuestra existencia. Entonces hay algo interesante, por lo menos que si les pedimos a los demás que trabajen en gestionarse para acercarse a lo que Dios quiere de ellos, que nosotros también estemos en esa tarea permanente, sabiendo que perfectos no somos, sabiendo que errores cometemos, yo el primero y tal vez más que ustedes, seguramente más que ustedes, pero cada caída en medio de la vida, que no es fácil, no me deja derrumbado, sino que me invita a volverme a levantar, a recordar mi dignidad y a vivir desde esa dignidad de hijo de Dios, a la cual muchas veces fallo por distintas situaciones de vida. En el segundo lugar, en tercer lugar, perdón, hay otra cosa que me parece muy interesante y es al final del texto. Hay una cosa hermosísima cuando dice que tenemos que atesorar en el corazón la bondad. Ojo, yo siempre lo digo, que la vida espiritual no se trata de un combate en donde vivamos luchando contra el mal, ¿sí? Es que yo tengo que dejar de ser malo, porque incluso psicológicamente hablando, hacemos más fijación sobre aquellas cosas y tal vez hasta más rápido caemos. Yo les decía alguna vez a algunos estudiantes de clase en teología que podríamos llegar a decir, no sé, un ejemplo, no debo tener malos pensamientos, no debo tener malos pensamientos, no puedo tener malos pensamientos, miércoles ya tuve malos pensamientos, claro, porque al estar centrado en todo lo que tienes que cambiar desde lo negativo que hay en ti y luchando contra eso y haciéndote violencia contra eso, pues incluso hasta más rápido puedes llegar a caer. Entonces, la santidad no consiste en dejar de hacer el mal. La santidad consiste en hacer todo el bien posible, en desplegar toda la bondad que hay en nosotros. Y les aseguro, porque lo he vivido, que cuando dejamos desplegar nuestra bondad, hay realidades profundas que se van transformando en nosotros de una manera impresionante y simplemente como una consecuencia. Entonces esa es la invitación fundamental también hoy. No nos quedemos peleando contra el pecado. Desarrollemos toda la bondad que hay en nosotros y nos vamos a dar cuenta que esas realidades se van a ir transformando de manera natural y de manera ágil. Y al mismo tiempo, cuando identifiquemos situaciones, no caigamos en la culpa, sino que asumamos y gestionemos las cosas para que realmente podamos estar en un camino de crecimiento y para que podamos volver al camino cuantas veces sea necesario, que aprendamos a levantarnos cuantas veces sea necesario. Dios los sigue bendiciendo. Muchas gracias.